Bienvenidos, amantes del terror, a un nuevo episodio de Terrores Nocturnos. Soy Jorge Torrealta y en este episodio descendemos al infierno, no a una representación metafórica ni alegórica, sino a una visión visceral, grotesca y profundamente perturbadora. Pandemonium, la capital del infierno. Película francesa de 2023, dirigida por Quarks, un cineasta cuyo seudónimo, con doble X, revela la fascinación por lo transgresor y lo innombrable. Esta no es una película de terror convencional. Quarks nos ofrece una antología infernal, estructurada como un catabasis moderno. Un descenso a los infiernos que dialoga tanto con la Divina Comedia de Dante como con el cine extremo francés de las últimas 2 décadas. Prepárense. Esto será un viaje sin retorno. La película comienza con un accidente automovilístico en una carretera neblinosa de montaña. Nathan, interpretado por Hugo Dillon, despierta confundido junto a Daniel, encarnado por Arben Bajraktaraj, quien conducía una motocicleta. Ambos están ilesos, o eso creen. Pronto comprenden la terrible verdad. Murieron en el choque. Están muertos. Entonces sucede una revelación gradual y devastadora sobre quiénes fueron en vida. Nathan, al parecer, era un pedófilo que conducía distraído, mirando fijamente a una niña pequeña al borde del camino. Daniel asesinó a su esposa. 2 pecadores, 2 almas condenadas enfrentándose a su nueva realidad post-mortem. Entonces aparecen 2 puertas. Una es moderna, brillante, pulida, la puerta al paraíso. La otra es medieval, oxidada, roja parduzca, la entrada al infierno. No hay duda sobre qué puerta les corresponde. Nathan atraviesa primero, y lo que encuentra del otro lado es Pandemonium. El infierno de Quarks no es un lugar de llamas eternas ni de tortura física simplista. Es un espacio liminal lleno de cadáveres esparcidos, polvo volcánico y almas condenadas a revivir perpetuamente sus peores pecados y culpas. Nathan, guiado por el demonio Norgul, debe presenciar las historias de otras almas torturadas. Historias que funcionan como segmentos antológicos dentro de la estructura mayor. En el primer segmento se nos presenta a Jana, interpretada con intensidad escalofriante por Manon Mindivit, una niña de 10 años que aterroriza a sus padres. Jana tiene un amigo imaginario llamado Tony el Monstruo, y su propensión a la violencia es cada vez más alarmante. La historia se desarrolla con una ambigüedad calculada. ¿Es Jana una psicópata infantil? ¿Está poseída? ¿O es víctima de algo que no comprendemos del todo? El segundo segmento sigue a Julia, una madre interpretada por Ophelia Kolb, cuya hija se suicidó después de sufrir bullying escolar. Julia está consumida por la culpa de no haber detectado las señales, de haber sido una madre ausente emocionalmente. Su tormento es quieto, íntimo, devastador.
No hay monstruos externos aquí, solo el monstruo del remordimiento. Por último, Nathan debe enfrentar su propia condena. El infierno de Quarks no ofrece redención. No hay arcos de salvación ni epifanías que conduzcan a la luz. Solo hay culpa perpetua, dolor eterno y la comprensión terrible de que este tormento jamás terminará. ¿Qué hace de Pandemonium algo más que una antología de horror con temática infernal? La respuesta radica en su interdiscursividad profunda, en su diálogo complejo con tradiciones literarias, teológicas y cinematográficas. Para comprender Pandemonium, debemos comenzar con su título. Pandemonium es un neologismo creado por John Milton en Paraíso Perdido, de 1667. En el libro 1 de esa épica monumental, Satán y sus ángeles caídos construyen Pandemonium como su capital en el infierno. Un palacio arquitectónico que rivaliza con las construcciones celestiales. El término proviene del griego pan, todo, y daimonion, demonio, el lugar de todos los demonios. Harold Bloom, en su análisis magistral de Milton, argumenta que el Satán miltoniano es el primer héroe romántico de la literatura inglesa, un rebelde que prefiere reinar en el infierno a servir en el cielo. Pero Quarks rechaza esta idea. Su Pandemonium no es un reino de rebelión heroica, sino un espacio de condena inexorable. No hay gloria en la caída, solo consecuencias. La estructura de Pandemonium evoca inevitablemente la Divina Comedia de Dante Alighieri. Dante desciende por los círculos del infierno, guiado por Virgilio, presenciando los castigos específicos asignados a cada categoría de pecador. Nathan, guiado por Norgul, hace lo mismo. Pero donde Dante eventualmente asciende al purgatorio y el paraíso, Nathan no tiene tal escape. Este es un infierno más humano que dantesco. Un lugar donde la humanidad está privada de toda posibilidad de redención. Esta negación radical de la redención conecta Pandemonium directamente con el movimiento cinematográfico conocido como Nuevo Extremismo Francés. James Quant acuñó el término en 2004 para describir películas francesas que emplean violencia extrema, transgresión sexual y nihilismo filosófico. Películas como Irreversible de Gaspar Noé, Martyrs de Pascal Laugier, Inside de Bustillo y Maury y Haute Tension de Alexander Aja. Quarks es heredero directo de esa tradición. Su película anterior, All the Gods in the Sky, del 2018, exploraba la culpa, el trauma infantil y la desintegración psicológica a través del body horror y la ciencia ficción psicológica. Varios críticos han comparado su obra con la de Lars von Trier y el mismo Noé, cineastas que no temen enfrentar al espectador con lo insoportable. La crítica de Boston Hustle señala astutamente que Pandemonium funciona mejor como creador de imágenes que como narrador cohesivo. Y aquí llegamos a un punto crucial sobre la estética de Quarks. Él prioriza lo visual y lo visceral sobre lo narrativo tradicional. Como Alejandro Jodorowsky o David Lynch, Quarks construye mediante yuxtaposiciones oníricas y lógica emocional, más que mediante causalidad aristotélica. Michel Foucault, en Vigilar y Castigar, analiza cómo las sociedades de castigo han evolucionado de la tortura pública espectacular a la disciplina internalizada.
El infierno de Quarks es premoderno en su espectacularidad. Los condenados experimentan sus torturas abiertamente, visiblemente. No hay panóptico aquí, solo exhibición eterna del sufrimiento. La inclusión de Jana como segmento es particularmente perturbadora. La niña psicópata es un tropo que ha fascinado en el cine de horror, desde The Bad Seed de 1956 hasta We Need to Talk About Kevin de 2011. Pero Quarks añade una capa adicional. Jana está en el infierno. Esto implica que incluso los niños pueden ser condenados eternamente. Una idea que la teología católica ha debatido durante siglos. ¿A qué edad se alcanza la conciencia moral suficiente para merecer condenación eterna? San Agustín creía que incluso los bebés no bautizados iban al limbo. Tomás de Aquino argumentó que solo quienes alcanzan el uso de la razón pueden pecar mortalmente. Quarks no ofrece respuestas, solo la imagen terrible de una niña de 10 años atrapada en tormento eterno. Es teología como horror visceral. Manon Mindybeat tenía 10 años cuando filmó Pandemonium. Su actuación como Jana ha sido ampliamente elogiada como top notch. Esto plantea preguntas éticas fascinantes sobre la actuación infantil en cine extremo. Linda Williams, en su ensayo seminal Film Bodies, Gender, Genre and Excess, argumenta que el cine de horror, pornografía y melodrama son géneros corporales que pretenden provocar reacciones físicas involuntarias en el espectador. Cuando una niña de 10 años es el vehículo de ese horror corporal, la línea entre actuación y explotación se vuelve tenue. Sin embargo, hay precedentes respetados. Patty McCormack tenía 11 años en The Bad Seed. Linda Blair tenía 13 en El Exorcista. Mindybeat continúa esa tradición, pero con la intensidad amplificada que caracteriza el cine francés contemporáneo. Julia Kristeva, en Powers of Horror, introduce el concepto de lo abyecto, aquello que perturba la identidad, el sistema, el orden. El cadáver, los fluidos corporales, la transgresión de fronteras. Una niña monstruosa es profundamente abyecta porque viola nuestras categorías fundamentales. La infancia debería ser inocencia. Jana es violencia encarnada. Este conflicto categórico produce horror primitivo. Pandemonium emplea la estructura de antología, 3 historias conectadas por el hilo narrativo de Nathan en el infierno. Esta estructura tiene una larga tradición en el cine de horror. Dead of Night, de 1945, Black Sabbath, 1963, y Creepshow, 1982, y VHS, de 2012. La crítica más común a Pandemonium es que sus segmentos están débilmente conectados. El crítico de Boston Haslett se queja de que los episodios tienen poco o nada que ver con Daniel, y los cineastas hacen aún menos para establecer conexiones. Pero quizás esta desconexión es precisamente el punto. Walter Benjamin, en su tesis sobre la filosofía de la historia, describe la historia no como progreso lineal, sino como una sucesión de catástrofes. El infierno de Quarks es exactamente eso: catástrofes yuxtapuestas sin progresión ni resolución. No hay arco narrativo, porque no hay escape. La fragmentación formal refleja la fragmentación ontológica de la condena eterna. La historia de Jana, psicopatología infantil y el monstruo interior, el cuento de hadas maldito. La historia de Jana en Pandemonium es el segmento más perturbador de la película. Interpretada
con escalofriante convicción por Manon Mindyvid, despierta en su mansión gótica para encontrar a sus padres brutalmente asesinados. Los cuerpos yacen ensangrentados, mientras ella camina por los pasillos con inocencia y macabro regocijo. Pero Jana tiene una explicación. El asesino es Tony el monstruo. Tony, interpretado por Carl Laforet, es una criatura deformada que vive en una cueva bajo la mansión. Su apariencia evoca anomalías cranofaciales extremas, similar al hombre elefante, magnificadas hasta lo imposible. Con su rostro desfigurado, Tony es visualmente repulsivo, pero manifiesta una gentileza infantil que contrasta con los actos atribuidos. Jana insiste en que su amigo mágico es responsable de los crímenes. Lo culpa, lo exhibe, organiza una apuesta teatral macabra donde Tony supuestamente se ahorca por asesinar a los padres. Pero Tony reaparece, porque en este infierno nada termina. Tony el monstruo no es una entidad independiente, sino una proyección psicológica directa de Jana. Como confirma el director Quarks, Tony representa un mecanismo de defensa, la materialización de la negación patológica de Jana. La niña ha externalizado su violencia psicopática en una figura que puede culpar sin asumir responsabilidad alguna. Esta dinámica refleja la escisión psicológica, la incapacidad de integrar aspectos contradictorios del yo. Jana se preserva como princesa, inocente, mientras Tony absorbe toda la monstruosidad. La niña no manifiesta remordimiento, empatía ni culpa, los indicadores clásicos del trastorno antisocial infantil severo. Melanie Klein teorizó sobre la posición esquizoparanoide, donde el infante divide el mundo en objetos totalmente buenos y malos. Jana está atrapada en esta posición primitiva, con una vuelta sádica. Ella es completamente buena, Tony completamente malo, y esta escisión le permite cometer atrocidades sin contaminación moral personal. ¿Quién sufre realmente en este segmento? ¿Es el infierno de Jana o el de Tony? Tony exhibe momentos de rabia homicida, sugiriendo que quizás no es completamente inocente, pero mayormente aparece como víctima, un chivo expiatorio patético usado por una niña sin conciencia. Desde la perspectiva del trauma, Tony podría representar al niño abusado que internaliza la violencia hasta reproducirla. Su deformidad física simboliza deformidad psíquica. Es lo que la sociedad considera monstruoso, mientras que Jana, convencionalmente hermosa, escapa del escrutinio. La belleza esconde la verdadera monstruosidad en esta inversión perversa de expectativas. La relación entre Jana y Tony ilustra la codependencia profunda entre agresor y víctima, entre la psique y su sombra oscura. Tony no puede existir sin Jana. Ella lo necesita para mantener su fachada de inocencia perfecta. En el infierno de Quarks, ambos están condenados a repetir eternamente esta danza grotesca e inquietante. Jana culpando, Tony sufriendo, en un ciclo sin catarsis ni redención. Es psicopatología convertida en castigo eterno, un cuento gótico sin final feliz, solo repetición infinita del horror más puro. Es así que llegamos al aspecto más controvertido de Pandemonium, su moralidad rígidamente binaria.
Nathan es pedófilo, por lo tanto va al infierno. Daniel es homicida, por lo tanto va al infierno. Julia fue una mala madre, por tanto va al infierno. No hay matices, no hay contextos atenuantes, no hay posibilidad de redención. Esta visión choca violentamente con la ética contemporánea que enfatiza circunstancias, traumas, estructuras sociales. Como observa el crítico Boston Haslem, la película nivela el campo de juego moralmente, igualando pedofilia y parricidio con mala maternidad. ¿Es esto deficiencia artística o provocación deliberada? Jean-Paul Sartre, en A Puerta Cerrada, presenta el infierno como una habitación donde 3 personas están atrapadas eternamente juntas. La famosa línea, el infierno son los otros, sugiere que el tormento es relacional, social, psicológico. Quarks rechaza esta sofisticación existencialista. Su infierno es teológico, no psicológico. Las almas están condenadas no por sus relaciones, sino por sus actos objetivos. Esta es una postura profundamente contracultural en el cine de arte contemporáneo, que generalmente abraza la ambigüedad moral. Películas como The Killing of the Sacred Deer de Yorgos Lanthimos o The Lobster presentan moralidades absurdas. Quarks presenta moralidad católica medieval sin ironía posmoderna. Slavoj Žižek argumentaría que este fundamentalismo teológico es en sí mismo transgresor en nuestra era secular. El verdadero escándalo no es mostrar violencia, sino creer genuinamente en el pecado y la condena. Quarks, consciente o no, transgrede contra el relativismo moral normativo del cine de arte. Y es así que después de presenciar los tormentos de Jana y Julia, Nathan es conducido a una celda donde conoce a Billy, un demonio grotesco que será su torturador. Tras una escena repulsiva, Billy golpea brutalmente a Nathan hasta matarlo. Pero en el infierno, la muerte no es escape, es reinicio. Nathan renace mediante cesárea, que Norgul llama nacimiento anticristo. Renace como bebé. Y allí, sentado frente a la cuna, está Billy, esperándolo, venido del infierno. El demonio observa al recién nacido con fascinación infantil, mientras tararea una canción de cuna. Este ciclo es el verdadero horror. Nathan será asesinado, renacerá, crecerá, será torturado, asesinado nuevamente, eternamente. El tiempo es construcción humana inexistente en el infierno. Solo existe repetición perpetua, dolor perpetuo. La reencarnación es kafkiana. Nathan está atrapado en un loop donde la muerte se convierte en instrumento de tortura. Billy lo matará infinitas veces. Cada renacimiento lo devolverá indefenso. Billy, esperando frente a la cuna, simboliza la paciencia eterna del mal omnipresente. El bebé crecerá, será torturado, morirá, volverá a nacer. El demonio esperará fascinado. El final niega cualquier arco redentor. El infierno es repetición infinita sin escape. Quarks muestra que la verdadera condena no es fuego eterno, sino eterno retorno, sufrimiento sin fin, muerte sin liberación, renacimiento sin esperanza. Billy, observando la cuna, representa la eternidad infernal. Paciencia monstruosa esperando al juguete
que renacerá para ser destruido eternamente. Pandemonium plantea finalmente una pregunta que trasciende el cine. ¿Por qué nos fascina el infierno? ¿Por qué generaciones de artistas, Dante, Milton, El Bosco, Doré y ahora Quarks, entre otros, han dedicado su talento a visualizar tormento eterno? Freud argumentaría que es un retorno del reprimido, nuestra pulsión de muerte manifestándose estéticamente. Carl Jung diría que es un encuentro necesario con la sombra arquetípica. George Battelle afirmaría que es la búsqueda de lo sagrado a través de lo transgresivo. Yo sugiero algo más simple. Necesitamos el infierno, porque necesitamos creer que el mal tiene consecuencias. En un mundo donde la injusticia frecuentemente no se castiga, donde los poderosos abusan impunemente, donde los inocentes sufren sin razón, el infierno ofrece justicia cósmica, justicia divina. Se trata de una fantasía retributiva en su forma más pura. Pero Pandemonium complica esta consolación. Su infierno castiga no solo a los villanos obvios, sino también a los humanos fallibles. Julia no es malvada, es simplemente una madre distraída cuya hija se suicidó. ¿Merece tormento eterno? La película dice sí, y ese sí es profundamente perturbador porque implica que todos, potencialmente, merecemos el infierno. Pandemonium es una película difícil de recomendar, pero imposible de ignorar. No es entretenimiento, es confrontación. Quarks nos obliga a mirar lo que preferimos ignorar, la posibilidad de que el universo sea fundamentalmente injusto, de que nuestros pecados, grandes y pequeños, tengan consecuencias eternas, de que no hay escape, ni redención, ni segundo acto. Como dijo Nietzsche, si miras al abismo durante mucho tiempo, el abismo también mira dentro de ti. Pandemonium es ese abismo y nos devuelve la mirada sin pestañear. Gracias a todos por acompañarme en ese descenso a Pandemonium. Soy Jorge Torrealta y les recuerdo que el infierno quizás no está bajo tierra, sino en el espejo. Hasta la próxima, si sobreviven.